Entonces, bueno, les decía, ahora la idea sería hacer una reseña de esta parte, la final, que sería hablar de OFDM. Eh, y vamos a hablar un poco de la motivación, ¿no? De por qué la idea de usar OFDM y por qué se usa actualmente. Y también de las características de OFDM, la descripción del modelo del sistema de OFDM, un ejemplo básico con cómo se lo utiliza en WiMAX y hablar de dos problemas que se presentan, que son los principales que se tiene en OFDM, que es el desplazamiento en frecuencia o el sincronismo y el PAPR. Y luego una idea de cómo se puede combinar y cómo se combina actualmente en los sistemas, que es el uso de MIMO OFDM, ¿no? Bueno, ahí sí. Bueno, ¿cuál es la motivación principal, ¿no? Lo primero de por qué surgió el hecho de usar OFDM, ¿no? Si recuerdan, habíamos analizado esto, ¿no? De los componentes con múltiple trayecto, múltiple trayectoria. Yo tengo una estación base, ¿no es cierto? Tengo una estación base en la comunicación móvil, celular, y tengo el usuario, ¿no? Que está ahí con su celular, caminando por un lugar, y existen múltiples trayectorias o la información como tal está llegando por múltiples trayectorias, ¿no? Tenemos el rayo directo, los rayos que llegan por difracción, los rayos que llegan por reflexión, por refracción, etcétera, ¿no? Y la idea es que, bueno, todos estos rayos, decíamos que, bueno, llegan con diferente amplitud, primeramente, ¿no? Afectados en amplitud y también con un cierto retardo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el rayo directo, que se supone es el que llega en el primero, pues digamos en el tiempo cero o con un retardo de cero. Y luego, por ejemplo, en este caso el amarillo está con un retardo de 1 microsegundo, el verde con un retardo de 2 microsegundos, el azul con un retardo de 3 microsegundos, ¿no? Ahora, esa señal de baja, si consideramos una señal de baja tasa de datos, ¿no? Entonces, supongamos que estamos, por ejemplo, en el año de los 2000, más o menos, y el usuario en ese momento, pues generalmente quería enviar o recibir un correo y en su momento, pues requería o se tenía una tasa de datos de 100 kilobits por segundo, ¿no? Entonces, en ese caso corresponde una duración de bit de 1 sobre 100 kilobits, que sería 100.000, nos daría 10 microsegundos, ¿no es cierto? Que sería la duración del bit. Entonces, en el primer y segundo multitrayecto llegan a 1 microsegundo y 2 microsegundos después del trayecto directo, que es más o menos la idea que se quiere presentar acá. Si yo tengo un espaciamiento de 10 microsegundos, ¿no? Entre cada bit, que es lo que vemos arriba, 10 microsegundos, ¿no? En estas partes. Y ahora tengo el desplazamiento, ¿no? Igual acá tengo los 10 microsegundos, ¿ya? Y tengo el desplazamiento para los trayectos, ¿no? De 1 y de 2, ¿ya? Bueno, en ese caso, como ven, la afectación no es mayor, aún así todavía se puede, a pesar de ese desplazamiento de los trayectos, pues se puede recuperar la señal o podríamos apreciar que parece factible recuperar la señal, ¿no? Eh, esas señales presentan diferente atenuación y desplazamientos en fase, ¿no? Esos 2 microsegundos corresponden al 20% de la duración del bit, de los 10 segundos, y en la recepción lo que se hace es la suma de las señales entrantes. Existe distorsión de la señal recibida, pero no interfiere considerablemente en los bits adyacentes, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ahora, pues, vamos más adelante, supongamos, por ejemplo, en 2010 más o menos, situémonos ahí y consideremos un usuario que desea ver videos en YouTube, ¿no? Entonces, en ese caso se necesita una tasa, por ejemplo, de 10 megabits por segundo y el propósito, si hacemos el mismo cálculo, la duración del bit entonces sería de 0.1 microsegundos, ¿no es cierto? El primer y segundo trayecto llegan con separación de 1 y 2 microsegundos después del trayecto directo. Entonces, como ven, bueno, este es el trayecto directo. Eh, este es el primero, bueno, 1 y 2 microsegundos. 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 1 y 2 micro
digamos el que llega con 1 microsegundo de diferencia. Y tenemos el que llega con 2 microsegundos de diferencia, ¿no? Como ven, en este caso es evidente que va a existir interferencia entre símbolos, ¿no? Y ahí uno de los problemas, ¿no? Conforme vamos subiendo también esta tasa de datos, pues vamos a tener, o se va a ver más marcado también este problema, ¿no? ¿Cuál es una solución? Una solución, pues, es ecualizar, ¿no? Que es una técnica. La entrada al ecualizador es una onda distorsionada, ¿no? La que se podría generar al sumar esos, esas entradas retardadas. Y la salida sería una secuencia de bits limpia, ¿no? Sin embargo, bueno, la ventaja sería reducir el bit array que se está generando por esta situación. Y la desventaja habla de, bueno, para una alta tasa de datos, pues se convierte en la mayor demanda de recursos del receptor. Este ecualizador puede consumir cerca del 75% de los recursos de procesamiento y resulta impráctico entonces para las comunicaciones, sobre todo para las comunicaciones a alta velocidad, resulta impráctico, ¿no? Esta solución. Entonces, de ahí viene la idea. ¿Qué otra solución se puede presentar? Pues se lo puede hacer con OFDM. Una comunicación a baja tasa de datos requiere un procesador en el receptor relativamente simple, mientras que a altas tasas de datos se requiere procesadores altamente complejos, ¿no? Sin embargo, existen técnicas que pueden lograr esa rápida comunicación con un ecualizador simple y que esa es la que se conoce como OFDM, ¿no? Y OFDM hace referencia a Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Está presente en las comunicaciones comerciales, en todas las que ustedes han mencionado, han presentado, en 4 y 5G, en LTE, en WiMAX, en Wireless LAN, desde 802.11a, G, N, AC y siguientes, Digital Audio Broadcasting, en Digital Video Broadcasting, bueno, y todas las versiones de este. También está, por ejemplo, en comunicaciones militares, en Tactical Communication, en Universal Network Waveforms, en Wideband Networks Waveforms. Está en Public Safety Communication, que está, bueno, también presente ahí. Entonces, bueno, como ven, está presente dentro de todos los tipos de comunicaciones, ¿no? De todos los sistemas de comunicación. También pueden encontrarlo en comunicaciones, algunos sistemas cableados, ¿no? La presencia de OFDM. Realmente se ha convertido en un, y bueno, y con MIMO, como ven, pues está presente dentro de todos los sistemas de comunicación actuales, podría decir, la mayoría de los sistemas de comunicación actuales. OFDM, pues básico con alguna variación de las muchas que se han ido generando, ¿ya? Eh, bueno, primero aquí hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener, entre lo que es portadora única y multiportadora? ¿Ya? OFDM es de multiportadora, ¿ya? En portadora única, la idea es que en una sola portadora, pues sobre esa portadora se envía toda la información, ¿no? En este caso son dos opciones para transmitir la información. Si lo piensan, por ejemplo, en el ejemplo que está en la parte de abajo con el camión, pues la idea es que con en portadora única, pues sobre un mismo camión yo envío todos mis paquetes, ¿no? Y, por ejemplo, si existiera un problema y colisiona ese camión, pues es posible que pierda todos los paquetes que yo envié, ¿no? Sin embargo, la idea de multiportadora es el hecho de dividir, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo tengo camiones pequeños y envío sobre cada uno de ellos una parte de la información. Si colisiona uno de ellos, pues bueno, pierdo esa información, pero la demás puede llegar a salvo, ¿no? Otra semejanza es, por ejemplo, con estas llaves de agua, ¿no? El hecho de tener una llave fluida total, donde fluye todo el agua, o si no, como la de la ducha, donde va a través de diferentes hilos conductores, se esparce
toda la información que yo quiero, en este caso todo el agua que yo quiero hacer fluir, ¿no? Entonces, dos opciones, portadora única o multiportadora. Portadora única, pues un único eh, vehículo para enviar sobre ella toda la información. Y en multiportadora, varios vehículos para sobre cada uno de ellos enviar una parte o una porción de la información, ¿sí? Esto se ve acá, pues está en frecuencia, como ven, es dividir esa sección. Y ahora bueno, otra cosa que dice OFDM es la primera, la O hace referencia a ortogonalidad, ¿ya? Yo puedo tener FDM, que sería una de las partes, ¿no? Que sería Frequency Division Multiplexing, que es, eh, si yo únicamente hago Frequency Division Multiplexing, bueno, y tengo varios canales, como está representado aquí, ¿no? Varios canales, esto está en frecuencia, dibujado, y cada una de estas curvas hace referencia a un canal o a un subcanal individual. Como ven, esos subcanales están sobremontados, ¿no? Cuando están sobremontados, entonces se genera interferencia entre las subportadoras adyacentes. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues ahí viene el hecho de dejar bandas de guarda entre las portadoras adyacentes, ¿no? Entonces las separo con estos espacios. Esos espacios se conocen como bandas de guarda. Sin embargo, el empleo de bandas de guarda pues produce extra overhead en lower throughput, ¿no? Bueno, por un lado, necesito mayor ancho de banda para transmitir, ¿no es cierto? Porque las estoy separando. Y, bueno, eso de ahí es lo que se conoce como Frequency Division Multiplexing, ¿no? Los subcanales separados con banda de guarda. Pero en OFDM, ¿no? Ya incluyendo la O de ortogonalidad, en este caso, en cambio, esos canales o subcarriers, subportadoras, son ortogonales entre sí. ¿Y por qué sirve eso? Porque debido a eso no necesitan bandas de guarda, ¿ya? Lo que se hace, como ven, por ejemplo, acá tengo 4 subportadoras, la roja, la verde, la azul, ¿no? Y están sobrepuestas de forma tal que, como ven, en los espacios de cero que están las otras, pues las otras caen en cero exactamente en esa posición, ¿no? Esto, como ven, hace ahorrar, ¿no? De lo que yo antes tenía, estaba ocupando toda esta frecuencia, todo este espacio de frecuencia, todo este ancho de banda, pues ahora he reducido, ¿no? He comprimido el espacio que requiero eh, para, eh, para la portadora, ¿no? Esto es importante también porque, bueno, en este caso estoy haciendo el ejemplo con 4 subportadoras, pero en realidad se transmite números grandes, ¿no? 64, 128, 1000, 1048 y así, subportadoras, ¿no? Entonces ya el ancho de banda va a ser considerable si se tuviera con bandas de guarda. Bueno, acá es la comparación, ¿no? Cómo se vería Single Carrier Modulation o, bueno, la portadora única. Esto era lo que habíamos visto en frecuencia, ¿no? Cómo se ve en frecuencia. Y acá la contraparte de cómo se vería en tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo, ¿no? Siempre se tiene esa contraparte es a través de una transformada, ¿no? Y las múltiples portadoras, pues, bueno, como ven acá es una relación en el tiempo, pues se tiene unos valores o los bits establecidos que se están enviando, los cortes, y múltiple portadora, pues lo que vemos es bueno, acá tenemos toda la cantidad de datos que se están enviando en el tiempo y acá la seccionados, ¿no? De acuerdo a cada una de las portadoras, ¿no? De 1 hasta la enésima portadora, una sección de los datos, bueno, n secciones de datos se están distribuyendo en las n portadoras que hay. Luego se agregan o se suman todas y eso, ahí obtenemos el completo de información que se está enviando a través de las múltiples subportadoras. Bueno, ¿cómo se vería OFDM en el dominio del tiempo, no? OFDM lo que hace en el dominio del tiempo es convierte una serie rápida de flujos de bits en múltiples flujos de datos paralelos lentos, ¿no? Que son multiplicados con sinusoides ortogonales, ¿ya? Entonces, tengo
bueno, tengo la secuencia de el bit stream, ¿no es cierto? Que serían los bits que voy a enviar en la transmisión. Una secuencia por ceros y unos, ¿no es cierto? Que son aleatorios, que tienen un cierto tiempo, ¿no? En este caso, se envían en 9 bits en un tiempo t, ¿no? Eso de ahí se convierte en 9 flujos de datos paralelos, cada uno de duración 9t, ¿no? Entonces, si ven, se han extendido, ¿no? Antes tenía 9t y ahí tenía todos los bits que iba a enviar. Y acá se han separado, ¿no? Por ejemplo, el bit 0 está acá, ¿cierto? El bit 1, el bit 0 y así, ¿no? Pero tienen una duración extensa o, bueno, es de duración larga en el tiempo, que son todos de 9t. Luego, segundo, hay que asumir o hay que tener una frecuencia central, ¿no? Que es la frecuencia central f sub 0, es 1 sobre 9t. Va cambiando para cada una de estas soportadoras, ¿no es cierto? La 0, la 1 por la frecuencia central, 2 por la frecuencia central y así en relación a la cantidad de soportadoras, ¿no? En este caso tenemos 9 soportadoras, ¿ya? ¿Qué son sinusoidales, no? Las portadoras, recuerden, señales sinusoidales a través de las cuales se lleva la información, ¿no? Son las que nos permiten transportar la información. Son ese vehículo, ese carro que veíamos ahí para llevar la información. Bueno, esas son las soportadoras. Luego se multiplica cada sinusoide por más 1 o menos 1 dependiendo del bit, ¿no? Recuerden, bueno, si por ejemplo el primer bit, bueno, si en el 0, pues en BPCK era referencia a menos 1, que está aquí, entonces ese menos 1 se multiplica por la portadora y me da la información, ¿no? Eso matemáticamente pues sería esto, ¿no? El BKésimo, el K hace referencia, así es el 0, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, y el coseno vendría a ser la portadora sinusoidal de 2pi, K igualmente la posición de la portadora que es la 0 de 1, 2, 3, 4 hasta la 8, ¿no? Y así. Ya, se multiplica. Finalmente se suman todas las sinusoidales para generar la señal deseada, ¿no? Y entonces es una señal de igual duración que el bit string original, pero contiene la información de los 9 bits, ¿no? Si ven, tiene igual 9, es por 9t, es la misma duración de 9 bits, el tiempo de bit, 9 veces el tiempo de bit. Y ahí está sumado todo esto, ¿no? Yo multipliqué aquí, ¿no es cierto? Cada uno, fui multiplicando cada una de estas, en este caso 9 veces, sumé todo eso y ahí me dio esta señal, ¿no? Y dentro de eso, pues ya está la información densa, ¿ya? ¿Cómo se ve el efecto de los multitrayectos en este caso, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que el por qué utilizar FDM y cuál sería la diferencia. Si yo tengo un multitrayecto, por ejemplo, un retardo de 1 microsegundo o 2 microsegundos, que eran los ejemplos que venía trayendo de antes, ¿no? En este caso, como ven, claro, cada una de las portadoras, cada una de las portadoras podemos ver el desplazamiento que existe, ¿no? El que está en verde y el que está en morado, desplazamiento de 1 y 2 microsegundos. Y en la suma total también se puede ver acá el desplazamiento, ¿ya? Bueno, la original y los desplazamientos a 1 y 2 microsegundos. En este caso, como ven, el diseño del ecualizador es mucho más sencillo porque, bueno, yo tengo que entender un poco cuál ha sido el tiempo de retardo y en base a eso podría agruparlas, ¿no? Y modificarla y poder realizar la decodificación correcta, ¿no? A diferencia de lo que teníamos anteriormente, que eran unas secuencias que estaban sobremontadas totalmente de ceros y unos y que producían interferencia entre símbolos, ¿no? Entonces, en este caso, el diseño del ecualizador que necesito es mucho más sencillo y viable, ¿no? Bueno, hasta ahí, bueno, por ahí me van comentando cómo va. ¿Cómo es el transmisor FDM? ¿Ya? Bueno, la idea básica tengo acá al inicio. Bueno, y esto que aquí les hago la referencia, más o menos este transmisor y el receptor es el que está para implementar ahí en la práctica, ¿no?
Entonces ingresan los bits, ¿no es cierto? Que aquí sería secuencias de ceros y unos, ¿no? La información de datos que es aleatoria. Se transforma de serial a paralelo, ¿no? Recuerden, esto de acá como lo tengo, pues es una secuencia serial de bits y lo transforma a paralelo, ¿no? Que era lo que hacía acá, ¿no? En esta primera parte, de serial a paralelo. Eso lo hace este bloque y entonces, como ven, el de 0, de 1 hasta el de n-1. Luego viene, realizo la modulación, ¿no? En este caso, sea BPSK, QPSK, QAM, bueno, cualquiera de las modulaciones. Si fuera BPSK, por ejemplo, y yo aquí tuve 0, 0, 1, aquí, bueno, pasa del 0, pasa a -1, a 1 y así, ¿no? Módulo. ¿Ya? Entonces de ahí me va a salir, bueno, estos dígitos me va a salir el símbolo ya modulado. Y eso lo multiplico por la portadora. Recuerden que debería tener, según esto, pues, de acuerdo a la cantidad de soportadoras que requiero, ¿no? Entonces son señales sinusoidales, la frecuencia portadora para cada una, ¿no? La F sub 0 para la portadora 0, portadora 1, hasta la portadora n-1. Entonces, la señal se multiplica por esta señal sinusoidal que es la portadora. Todo eso se suma, ¿no? Se suman todas las portadoras, que era el otro proceso que teníamos acá, para llegar al final, el sumar todas las portadoras. Y a la salida ya tengo una señal OFDM. Eso matemáticamente pues corresponde a este proceso, ¿no? CDT sería entonces la sumatoria de las n subportadoras. Aquí tenemos el símbolo ya modulado por la portadora, ¿no? FDN pues son va cambiando, ¿no? Con esta sumatoria, las n subportadoras. Y luego de la multiplicación del símbolo modulado por la portadora, se suman todas ellas y se obtiene la señal OFDM. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, en BPCK? En BPCK, bueno, tengo, por ejemplo, en este caso voy a trabajar con 5 soportadoras, a ver, 5, 4 soportadoras. Bueno, cojo una primera sección, ¿no es cierto? Es dividida en el tiempo. Si ven, aquí está la primera sección, aquí está la segunda sección, está acá y así, ¿no? Y así, continúa. Eso es para la parte de hacer de serie a paralelo, ¿no? Luego se hace el mapeo o la modulación a BPCK. Entonces, por ejemplo, el símbolo 1 se mantiene 1, el símbolo 0 pasa a ser -1, el 1 pasa a 1, el 0 pasa a -1 y así, ¿no? Eso de ahí corresponde a la modulación, ¿ya? Entonces, aquí estoy modulando BPCK y luego multiplico por las sinusoidales, ¿no? Multiplico por las sinusoidales y todo eso, el resultado de eso lo sumo, ¿cierto? Y una vez que lo sumo, pues ya tengo la señal OFDM. Bueno, esto de acá este ejemplo sirve un poco también para que ustedes vayan a ver luego el proceso que se va a hacer en MATLAB y vean cómo se va, cada uno de los vectores que se van generando, cómo se van generando y si están correctos o no. Por ejemplo, con QPSK, pues en este caso, en cambio, estas señales, bueno, nuevamente cojo los 5 y los tengo acá de serial a paralelo, ¿no? De serial a paralelo, ¿no? Lo que tenía serial pasa acá, esto a paralelo y así. Y luego la modulación, ¿no? Entonces, en este caso, en cambio, como es QPSK, cojo de a 2 en 2 y se transforman en números complejos, ¿no? Por la posición. Bueno, este es pi cuartos, entonces creo que es así, ¿no? El 1, 1, por ejemplo, pasa a ser -1 menos j, ¿no? Que sería, bueno, el 1 es la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces sería -1 menos j, ¿no? Que sería en esta posición y así, ¿no? Cada uno tiene una descripción. Bueno, así están pasando, ¿no? Este, por ejemplo, pasa a ser -1 más j, -1 menos j, 1 más j y así. Por ejemplo, acá está 0, 0, acá está 1, 1 y así. Luego estos de aquí, pues pasa a multiplicar por las portadoras, se suman y se obtiene, ¿ya? Y ahora viene algo que quizás, bueno, creo que lo mencionaron algunos de ustedes en las presentaciones, algo de la DFT, ¿no? De la transformada de Fourier. Y viene el rol de la DFT, ¿no?
la DFT, que es la transformada de Fourier como tal, si ven, bueno, esa estructura que, bueno, estas las ecuaciones que se utilizan para la transformada de Fourier, y si ven, son bastante parecidas a al proceso que estamos haciendo, ¿no? Acá tenemos una señal, esto que lo hacemos en relación con la portadora, y tenemos la parte real y la parte imaginaria, ¿no? El coseno, recuerden que al final es un seno desplazado, ¿no? Entonces, es algo similar. Y Disculpe, Francisco. sí, Lo que pasa es que se le ha ido la luz al compañero Charlie y está pidiendo que si lo puede admitir nuevamente. ahí ya, perdón, ok, no lo he visto. Ya, gracias. Eh, ya. Bueno, esta es la... Muchas gracias. De nada, de nada. Yo disculpa que no, a veces no reviso el de los No pasa invitados. nada. Bueno, tenemos la DFT y DFT, hace referencia a la inversa, ¿no? Que sería la forma de cómo ir de uno a otro, ¿no? Es como pensar en dos operaciones que son inversas, por ejemplo, la suma y la resta, o la multiplicación y la división, ¿no? Que el operar, la una es la operación inversa de la otra, ¿no? Entonces, igual tengo, ¿no? La inversa de la DFT y la DFT regular. Pero bueno, mm, ¿por qué hablar de esta situación, ¿no? Bueno, voy a plantearlo acá. Porque, bueno, esta operación, como ven, realmente es bastante compleja esta operación, que es la que sería matemáticamente, sería la que se debería ejecutar. Tiene un grado de complejidad importante para el sistema de transmisión, y tanto igual para el receptor, porque habría que ser una parte similar. Y esta es la parte que detuvo un poco la implementación de OFDM, ¿no? Recuerden, OFDM, por ahí por los 60 ya se tuvo la descripción matemática, ¿no? Y, y está el sentido de, bueno, ya estaba como el hecho de cómo se podía utilizar y ejecutar, ¿no? Digamos, se tenía más o menos esta sección, ¿no? Pero en su momento los procesadores como tal que se tenían no eran todavía los adecuados para procesar el sistema y todas las operaciones que se deben realizar, y se dejó ahí guardado, ¿no? Y luego por ahí por los 80, casi 90, ya había evolucionado los procesadores y se recordó se sacó quizás del polvo ahí un poco este sistema FDM, y además también porque vino esta parte de la transformada de Fourier, que como vimos, la transformada de Fourier pues hace un procesamiento similar a este, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay la IFFT, ¿no? Y la IFFT habla de la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo que permite aproximar la transformada de Fourier, todo el cálculo que se realiza, y es un algoritmo propio para que se pueda implementar de forma más sencilla en los procesadores, ¿no? Y eso se conoce como la transformada rápida de Fourier, ¿no? Hace una aproximación, pero la aproximación es bastante buena, cercana al otro proceso que sería hacer toda esta sumatoria con las sinusoidales, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Pero la FFT ya era un algoritmo que sí se podía implementar en los procesadores y que permitía hacer entonces todo ese proceso y reemplazar toda esta parte, como ven. Entonces, si ven, de la parte serial, luego la modulación, y esos símbolos modulados ahora ingresan al bloque de la IFFT, que es la transformada rápida de Fourier, la inversa de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Inverse Fast Fourier Transform, ¿no? Y de ahí ya me sale la señal FDM, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda el sistema básico FM que se maneja actualmente? De esta forma, ¿no? Los bits seriales que ingresan se transforman a paralelo, ¿no es cierto? Luego se hace la modulación, BPSK, QPSK o cualquier otra. Los símbolos modulados entonces ingresan a la IFFT y ya se tiene la señal FDM. Bueno, generalmente acá se procesa todavía algunas cosas más, pero es decir, bueno, acá pensamos en que ya se envía el canal, y en la recepción se hace el proceso inverso. Eso quiere decir que en vez de la IFFT, yo hago la EFFT, ya no la inversa, sino la FFT, de módulo, ¿no es cierto? Y transformo en este caso, de paralelo a serial, y obtengo la señal. ¿Sí?
Entonces, este ya sería el esquema que se maneja actualmente, el que podemos trabajar. Este es más o menos el esquema que está para implementar ahí, con modulación QPSK. ¿Cómo se saca la IFFT? Bueno, ahí en MATLAB pueden utilizar la función IFFT, se llama con el mismo nombre, IFFT, ¿ya? Y con eso van a poder operar, ¿no? Como ven acá, la primera parte es, por eso les decía que, bueno, una buena parte ya está resuelta, que es lo que hicieron en cuanto a modular, ¿no? Los símbolos, y luego a QPSK, y luego viene ya la parte de OFDM. Y como ejemplo, bueno, quizás alguno de los compañeros, no sé si lo revisó cuando hablaron de WLAN, pero bueno, acá está, por ejemplo, de 802.11 y cómo está la distribución de OFDM, ¿ya? Lo primero es que, bueno, no todas las soportadoras, son utilizadas para datos, ¿ya? Algunas también son pilotos, ¿no? Que son estos que se envía para poder estimar el canal, ¿no es cierto? Entonces, las portadoras piloto para estimación o ecualización del canal o para combatir errores en magnitud y fase en el receptor. También hay una banda de guarda, o sea, algunas de las soportadoras se utilizan para banda de guarda, ¿no? Por ejemplo, miren, en OFDM en 82.11 A se tenía 48 para datos, ¿no? 4 para pilotos con BPSK y una nula, ¿no? Una que es en el centro, ¿no? Esta 0 que está aquí es la nula. Entonces, en total se tenía 52 soportadoras en un rango de 16.6 MHz y el ancho de banda total ya con la banda de guarda pues sería de 20 MHz, ¿no? En la banda de guarda, pues no se transmite dato en las soportadoras que se encuentran cerca de los finales de la banda para transmisión, ¿no? Eso de ahí permite reducir la radiación fuera de banda, ¿no? O el out-band radiation. Entonces, en este caso de 82.11a teníamos un símbolo FDM con 52 soportadoras, una soportadora igual a un punto de constelación, un punto BPSK, y un FDM bueno, completo que lleva uno o más de los símbolos FDM, ¿no? En 82.11a, por ejemplo, bueno, el ancho de banda total era de 20 MHz, el ancho de banda propio de la señal es 16.6, ¿no? Que está aquí marcado. Los 20 se completa con la banda de guardas en los extremos. Las modulaciones, por ejemplo, son BPSK, QPSK, 16QAM, 64. El code rate, que hace referencia al código de corrección de error que se utiliza. Entonces, aquí habla, por ejemplo, de 1/2, 2/3, 3/4. ¿A qué hace relación eso? Por ejemplo, 1/2 hace referencia a que mitad se utiliza para código y mitad se utiliza para datos, ¿no? Más o menos, bueno, la tasa efectiva es 1/2, ¿no? De lo que se envía. Hay 2/3 y 3/4, como ven. Todo eso de ahí es dinámico y de acuerdo a cómo está el enlace, pues se va utilizando uno u otro, igual que las modulaciones, ¿no? Si hay más o menor error, pues se va utilizando un código mejor o un código peor, ¿no? Porque un código que detecta menos o que permite corregir menos errores, permite transmitir más información, ¿no es cierto? Ya, bueno, ahí está la idea de cuáles soportadoras son de datos, cuáles son pilotos, ¿no? Que son esta, por ejemplo, la 21, la 7, bueno, la menos 21, menos 7 y 21, ¿no? Está dividido en 0 y de 0 a menos 26 y de 0 hasta 26. Y la 0 es la nula o DDC, que se llama. Bueno, eso es transmitido a través de una sola antena. Ya. Listo. Bueno, eso como ejemplo un poco de la parte de soportadoras. Algo más que se debe agregar es algo que se conoce como prefijo cíclico, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideramos dos símbolos FDM consecutivos en el dominio del tiempo. El caso ideal sería que yo envío mis símbolos y llegan de esta forma, ¿no? El símbolo 1 y el símbolo 2 separados correctamente. Sin embargo, lo que suele suceder es que en el receptor se reciben las señales con retardos causados por la interferencia entre símbolos. Y entonces, como ven, bueno, acá en esta parte se ve la interferencia entre símbolos claramente, que como que se han sobrepuesto. Y al momento de sobreponerse,
pues yo cuando haga la decodificación, ya esta parte me va a entrar en error totalmente. El símbolo 1, la última parte del símbolo 1 con la parte inicial del símbolo 2, pues van a estar con error, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? La opción se llama prefijo cíclico, ¿no? Hay dos opciones. Bueno, una solución simple, por ejemplo, es dar un espacio o gap entre los símbolos, ¿no? Al momento de enviarlas, yo las separo un poco y eso se conoce como zero padding. Sin embargo, en esta opción no es tan viable, causa algunos problemas para la amplificación en el transmisor. Y la opción más viable que se suele utilizar, que se conoce como prefijo cíclico, y lo que se hace es copiar la parte final de la señal en ese espacio, ¿no? En ese espacio que dejo, que ese espacio debe ser en relación al tiempo de símbolo, bueno, que hay el tiempo máximo que se puede desplazar, que se puede retardar un símbolo sería, ¿no? Entonces lo que se hace, como les decía, es hacer una copia de la última parte de la señal hacia el inicio. Esa copia, ¿qué se va a hacer en el receptor? Bueno, en el receptor realmente no es que va a servir. Lo único es que todo esto se va a anular, se va a sellar y ya me quedo con el símbolo completo, ¿no? Símbolo 1, el símbolo 2 y esto todo lo elimino, lo borro. ¿Por qué se pone? Porque, como les decía, bueno, es un poco más eficiente en cuanto a los amplificadores, a la parte de potencia de la señal para transmisión, el hecho de tener continuación de la señal a tener un cero total ahí, ¿ya? Por eso se hace el prefijo, pero en realidad pues todo eso se elimina, ¿ya? Entonces, les hago otra vez la secuencia, que sería más o menos lo que van a simular. Los datos de entrada, entonces entran los bits aleatorios, 0, 0, 1, ¿no? Hago la conversión de serial a paralelo. Si es, por ejemplo, QPSK, que es la que voy a hacer acá, pues las voy separando en grupos de A2, ¿no es cierto? De 2 bits en 2 bits, que son los que puedo enviar. Y luego hago la modulación. En este caso, modulación QPSK. Entonces, el 0, 0 pasa a ser 1. El 0, 1 pasa a ser I. El 1, 0 pasa a ser menos I. Y el 1, 1 pasa a ser menos I. Ya, he modulado. Una vez modulado, pasa a la... Bueno, aquí está como IDFT o podría ser IFFT. La única diferencia entre... A veces pueden encontrar los dos términos, ¿ya? IDFT es sería la exacta, ¿no? Que es la que matemáticamente se la escribe, ¿no? Y es la exacta. Y la IFFT es la transformada rápida de Fourier que les decía, que es la que se implementa ya propiamente en un procesador, que es una aproximación, ¿ya? Pero generalmente a las dos se las relaciona como similares, ¿no? Por apreciación. Pero bueno, esa sería la diferencia ahí. Hago la transformada, luego convierto nuevamente de paralelo a serie. Ahí voy a tener una señal más o menos como esta, que corresponde, ¿no? N en este caso hace relación al número de soportadoras que yo tengo. Al número de soportadoras. Y bueno, esto hace referencia a la portadora como tal, ¿no? Más o menos. Bueno, recuerden que este E, el exponencial, por la regla de... se me fue. Bueno, este tiene relación, se puede escribir en términos del seno y el coseno, ¿no? Que era lo que tenían antes las portadoras, ¿ya? Esa es la de Euler, ¿no? Por la de Euler, ¿no? ¿Ya? Luego de eso se hace la parte del prefijo cíclico, ¿no? Entonces, de todos los datos que tengo, yo cojo una porción del final, podría ser, por ejemplo, el 25%, y esa porción la agrego hacia el inicio, ¿ya? Que si ven es lo que he hecho acá, he tomado nuevamente una porción del final y la he pasado hacia el inicio. Y eso ya me da la señal OFM para enviar. Luego de eso se hace algo de esto de transformarla de digital a análogo y pasarla por filtros para ser enviada. Y al final tengo pues una señal ya, bueno, estas eran digitales, ya tengo una señal en el tiempo, que es realmente la que se envía a través de la que se envía a través del sistema o de la antena como tal, ¿no? Ya, bueno, ahí estaría todo el proceso descrito más o menos, que sería el proceso que está para implementar, que les decía, ¿ya? Por ejemplo, en WiMAX, un ejemplo adicional, que es para acceso inalámbrico fijo, se tienen 256 soportadoras. El ancho de banda de la soportadora es de 15.625 kilohercios.
Bueno, el ancho de banda coherente es de 300 kilohercios. En este caso, si lo recuerdan o lo asocian con lo de la semana pasada, se podía determinar si experimenta o no frequency flat bending en relación a la relación que existe entre el ancho de banda de la señal y el ancho de banda coherente. ¿Ya? Bueno. El tiempo de símbolo, sin contar el cyclic prefix, pues sería el número de soportadoras para el ancho de banda, que es el ancho de banda, bueno, está calculado aquí en esta parte, el número de soportadoras por el ancho de banda de cada soportadora, que sería 256 por 15.625 kHz, nos da 4 megas. Entonces el ancho de banda, aquí, si quiero el tiempo de símbolo, sería el número de soportadoras dividido para el ancho de banda, que sería 64 microsegundos. El tiempo de símbolo FDM sin el prefijo cíclico, ¿no? El prefijo cíclico estándar de WiMAX es 12.5% del tiempo de símbolo, entonces sería 64 microsegundos por 0.125, ¿no? Que sería igual a 8 microsegundos, que esa sería la duración del cyclical prefix. Entonces, el total de duración del tiempo de símbolo sería 72 microsegundos, ¿no? 8 del cyclical prefix más 64 de la parte de datos, ¿ya? Bueno, los 8 del cyclical prefix pues son tomados de los últimos 8 de la parte de tasa de datos, ¿ya? El número de muestras del prefijo cíclico lo puedo sacar en relación a los 8 microsegundos para el tiempo de muestra, ¿no? El tiempo de muestra sería 1 sobre el ancho de banda, que en este caso me resulta en 32 muestras, ¿no? Que sería el total de muestras que se tiene. Pérdidas en eficiencia espectral por el cyclical prefix, pues la pérdida en este caso sería, como son 32, corresponden 32 muestras al prefijo cíclico sobre el total que son 288, o también 8 microsegundos de los 72 microsegundos que tengo en total, pues lo que estoy perdiendo en eficiencia por el uso del prefijo cíclico es de 11% más o menos, ¿no? 11% se está desperdiciando, diríamos, hasta cierto punto. Ya, bueno, eso creo que en forma de tratar de explicar un poco el esquema, el modelo como tal de OFDM. ¿Cuáles son las ventajas como tal de OFDM? Fácil implementación del proceso de modulación y modulación. Como vieron, se lo puede hacer por la FFT y la FFT y eso facilita mucho, ¿no? Es robusto frente al multitrayecto, que es bastante importante. Esto de los retardos que habíamos visto, ¿no? Sencilla adaptación a las condiciones del canal, menor sensibilidad a la necesidad de sincronización temporal y mayor eficiencia espectral con respecto a esquemas de monoportadora. ¿Ya? Algunas desventajas, pues tiene alta sensibilidad de errores de sincronización en frecuencia debido al pequeño espaciamiento entre las soportadoras, ¿no? Recuerden que las soportadoras, bueno, lo que era una ventaja también el hecho de tenerlas una a continuación de otra sobrepuestas por el hecho de ser ortogonales, pues también causa problemas para sincronizarlas, ¿no? Cierta ineficiencia energética y difusión de la tasa binaria debido a la inclusión del prefijo cíclico, ¿no? Recuerden que hay un desperdicio, pero la idea de ese desperdicio pues es también evitar la interferencia entre símbolos. Y tiene un elevado factor de PAPR que hace muy sensible a las no linealidades introducidas por el amplificador. Bueno, esto lo voy a ampliar un poquito para hacer referencia. Entonces, les decía, son dos situaciones que son quizás las de mayor problemática de OFDM. Si bien tiene esas ventajas que ya mencionamos, pues las de problemática son estas de sincronización y de la parte de PAPR, ¿no? En cuanto al efecto de desplazamiento en frecuencia de OFDM, pues OFDM, recuerden, les decía que divide el ancho de banda como tal disponible en una serie de soportadoras sobrepuestas ortogonales, ¿ya? Pero sin embargo podemos tener desplazamientos en frecuencia. Esos desplazamientos, si recuerdan, se podrían dar por efectos como la frecuencia Doppler, ¿no? De acuerdo a tener un móvil o un celular de movimiento respecto a la estación base y se daban algunos desplazamientos en las frecuencias Doppler, que eran bastante pequeños, pero en este caso ya son importantes, ¿no? Y esos desplazamientos pueden introducir severas distorsiones en el sistema, ¿no? Algo que se conoce como interferencia entre portadora, ¿no? Intercarrier interference, ¿no? Recuerden que hay el ISI,
que es interferencia entre símbolos, y este que es interferencia entre portadores. Y eso de ahí resulta en pérdida de la ortogonalidad de las subportadoras, que, bueno, resultan en problemas bastante complejos, ¿no? Bueno, aquí hay una comparación de las subportadoras, por ejemplo, para WiMAX. La frecuencia portadora está en 2.3 GHz. El espaciamiento entre las frecuencias es de 9.765 kHz. Sigue un móvil que está a una velocidad de 120 km por hora. El máximo Doppler frequency que se puede dar es de 255 Hz. Y bueno, la normalización de este efecto offset entre la portadora de frecuencia, pues está en este valor, ¿no? ¿Qué produce este offset que se da en la frecuencia portadora? Pues si fuéramos a graficar, por ejemplo, en este caso tenemos la constelación en QPSK, y como ven, lo que se genera es un desplazamiento, ¿no? Cuando sigma es 0.01, sigma, como ven, es la relación entre la frecuencia offset y el espaciamiento entre las subportadoras, ¿no? Ese es este valor que se genera aquí. Por ejemplo, si esta es la principal y la otra nos llega con un cierto desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, con 0.01, como ven, ya se genera un pequeño desplazamiento, pero con 0.5 ya va creciendo mucho más el desplazamiento, y con 0.3, pues como ven, tiene también desplazamiento no solo ya en fase, sino también en amplitud, y puede causar bastantes problemas ya para la parte de detección de la señal. Si recuerdan, yo hacía detección por zonas, y en base a esas zonas pues describía a qué correspondía cada señal, a qué símbolo. Y si esto está todo pues revuelto y han cambiado de posición, pues dificulta esa parte. Ya. El otro problema, que era el de PIR, bueno, con esto ya vamos cerrando esto. Que se denomina, bueno, o hace referencia a Peak to Average Power Radio, que es la relación de potencia pico a potencia media. ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, yo tengo, por ejemplo, estas cuatro portadoras, ¿no es cierto?, a diferente frecuencia, y la señal FDM corresponde a la suma, ¿no es cierto? Esa suma, si esas cuatro portadoras en un momento coinciden, por ejemplo, en este caso, en este punto, coincidieron los máximos valores, me lleva a tener un gran pico de la suma, ¿no? Eso de ahí, ese se conoce como la potencia del pico máximo, y saco la potencia media entre las cuatro, bueno, de la suma, y esa relación entre la potencia pico y la potencia media se conoce como PAPR, ¿no? O Peak to Average Power Radio. ¿Ya? La métrica para esta relación, para el desempeño, por ejemplo, hablamos de bit error rate; para el PAPR hablamos de la complementaria y cumulativa distribution function. Bueno, acá tenemos una relación de PAPR, y acá tenemos la complementaria, la métrica como tal, y acá tenemos para diferentes números de su portadora, ¿no? De 64 a 1024. Vemos también que el número de su portadora también afecta la relación, ¿ya? Pero, ¿cómo se ve afectado esto, no? Bueno, acá tenemos un sistema ya casi un poco más completo de FDM, la parte de datos, no la entrada. A continuación tenemos el mapeo, la modulación, serio paralelo, IFFT, paralelo a serie, agregar el cyclic prefix, digital análogo, la conversión digital análogo. Se agrega una frecuencia portadora que ya es en la parte de potencia, y se hace amplificación de potencia, o el amplificador operacional. ¿Para qué es esta zona? Prepara la señal para enviar a través de la antena, ¿no? Aquí se agrega más potencia, porque recuerden que una vez que ingresa al canal, pues la señal con el desplazamiento va a empezar a tener pérdidas, ¿no? Entonces, antes de enviarla, yo la amplifico un poco, ¿no? Con un amplificador operacional, para que se prepare para enviarla, ¿no? Para enviar la señal. Y bueno, ahí en ese amplificador operacional, bueno, ¿qué es lo que hace? Tiene ingreso de una señal con un rango menor, como ven, una señal pequeña, y con alimentación de DC,
a la salida tengo una señal amplificada, ¿no? Eso es el proceso a la final de ese amplificador operacional. Y esa de ahí, toda esta sección se conoce como la parte no lineal del sistema y es donde afecta esto de tener esos picos, ¿no? ¿Por qué afecta? Bueno, estas son curvas para un amplificador de potencia, ¿no? Yo tengo una potencia de entrada y tengo una potencia de salida, ¿no? La idea es que se pueda amplificar, ¿no? Es decir, que para una cierta potencia de entrada, pues yo a la salida tenga un valor mucho mayor. Pero como ven, el amplificador operacional no es un elemento lineal, es decir, que siempre amplifique, no. Tiene una parte lineal, y tiene una parte no lineal, ¿no? Entonces la parte lineal es esta de acá. Esperen, acá lo tengo en dibujo. Es la parte lineal, tiene una parte de compresión, donde, bueno, amplifica, pero no tanto, y una parte de saturación, donde ya no amplifica nada, como ven. Por más que ingrese más potencia, él se va a mantener siempre en el mismo valor, ¿no? Entonces ya deja de amplificar y de cumplir su función. ¿Cuál es el problema con una señal con altos picos? Que puede ingresar en esa zona de saturación y entonces la señal se corta, ¿no? Se tiende esos cortes porque ya deja de amplificar y esos cortes causan degradación en el bitrate rate y también en algo que se conoce como el loop-band spectrum, ¿no? Ya, bueno, eso es un poco el efecto de lo que sucede con el Pictoverse Power Radio. Existen muchas formas de resolver esto, existen varias técnicas para eso y bueno, todavía hay mucho análisis al respecto que se sigue publicando en cuanto a esto, ¿no? Por acotación, pues bueno, yo trabajé algún tiempo en alguna de esas técnicas para aportar a nuevas técnicas que puedan resolver estos tipos de problemas, ¿no? Y lo último que les quería presentar acá ya es la combinación, ¿no? De MIMO-FDM, que es como se usa en los sistemas actuales. Esto es lo que teníamos, ¿no? Un sistema de una antena, un receptor, un transmisor, un receptor con modulador FDM. Eso de ahí pues tiene un cierto PIPR, ¿no? Yo puedo tener también múltiples antenas, un sistema MIMO, y en cada uno de esos brazos, digamos, tener tener OFDM, ¿no? OFDM, un modulador y un demodulador, un par. Así hasta el valor n de antenas en transmisión y recepción. Todo eso, pues bueno, podría, por ejemplo, utilizar el Alamuti, ¿no? Acá, o bueno, la técnica que voy a utilizar, de acuerdo a si es diversidad o si es multiplexación. Y bueno, si lo comparamos con el PIPR, por ejemplo, para un sistema MIMO, depende del máximo PIPR en cada una de los brazos, ¿no? Eso quiere decir que en MIMO va a aumentar. Por eso es que aún se hace mucho estudio de ese problema del PIPR, porque como estamos aumentando la cantidad de antenas, pues eso me lleva a que aumente también este valor del PIPR y se convierta en un problema mayor, ¿ya? Y bueno, acá lo último, si recuerdan, quienes hablaron de comunicaciones móviles en 4G, pues tenemos para el enlace de subida y el móvil. A ver. Hay dos enlaces, ¿no es cierto? El enlace de subida y el enlace de bajada, ¿no? A ver, si no estoy mal, el enlace de subida es con este efecto que se llama CFDMA y el enlace de bajada con OFDM. Bueno, bueno, ahora mismo ya no sé si es al revés, la subida o bajada, bueno, pero se utiliza estos dos, ¿no? CSFDMA y OFDM en el sistema móvil en 4G. La única, bueno, la diferencia que hay un poco es consigo el carrier FDMA. Como ven, todo esto corresponde a OFDM y es similar. Y los bloques que diferencian son estos que están acá, donde se hace un sumapeo adicional y una DFT adicional, como ven acá, que, bueno, uno pensaría, aquí estoy haciendo la DFT y aquí la IFFT, que van a ser una operación inversa, pero no, bueno, son a diferente valor, el uno es acá y el otro es AM. Pero bueno, esto se utiliza, ¿por qué se utiliza este? Porque esta técnica ayuda a disminuir el PIPR en el sistema, que es algo bastante importante, por ejemplo, para los móviles, ¿no? Por eso, bueno, por eso es el enlace de subida, sí. Bueno, estoy bien. Porque
el móvil, por ejemplo, es un elemento que tiene limitaciones en la parte de potencia, ¿no? Y si existe un alto PPR, también nos lleva a tener altos requerimientos de potencia, ¿no? De consumo de batería, y es algo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, el utilizar estas técnicas ayuda en esa situación. Y bueno, listo, ahí en el módulo yo les dejé en el Canvas estos videos que están ahí, que también resumen toda esta información que les he presentado.